Revisa tu historial. Mira el último video que te hizo sentir un vacío en el estómago. No lo encuentras, ¿verdad? Empezamos a consumir el pánico como si de comida rápida se tratara. Acabas de tragar una escena de tortura, todo antes de terminar un cafecito. Y el ritmo cardíaco ni siquiera ha subido. Las películas de terror ya no te asustan. No es que sean peores o que los efectos sean falsos. Es que en plena era de la información, en internet se ha visto tanto, tan rápido y tan seguido, que el sistema de alerta biológico lo asimiló. Esa calma no es valentía. Es anestesia. Y lo peor no es que ya nada asusta. Lo peor es necesitar que la dosis sea cada vez más alta para volver a sentirse vivo. El problema no es la falta de impacto, sino el desplazamiento del umbral. En psicología, la ley de Weber-Fechner establece que la intensidad de un estímulo debe crecer exponencialmente para que nuestra percepción note una diferencia. No solo somos indiferentes, somos exigentes. Es el desarrollo de una curiosidad mórbida burocratizada. El horror ya no asalta por sorpresa. Nosotros salimos a cazarlo. Entrando a foros, Telegram o Twitter buscando el video que banearon, la imagen que nadie soporta. Se evalúa el sufrimiento ajeno con una frialdad técnica. Se critica la resolución de la cámara, la iluminación del accidente o la falta de realismo en un grito. El horror ha pasado de ser una experiencia visceral a ser una métrica de resistencia. Ver quién aguanta más sin apartar la mirada se ha convertido en el deporte nacional de una generación que confunde la falta de empatía con la fortaleza mental. En un entorno saturado de violencia explícita. Lo que hace 20 años era un trauma visual, hoy cae por debajo del nivel de detección emocional. Como señala el sociólogo Zygmunt Bauman, el dolor ajeno se ha convertido en una mercancía de bajo costo. Al descontextualizar el horror y convertirlo en un clip de unos pocos segundos, se ha provocado una disociación afectiva. Se ha eliminado la otredad del miedo. Ya nada que perturbe porque nada resulta ajeno o misterioso. Todo es explícito, todo es transparente y, por lo tanto, nada tiene peso. La frontera del horror no se ha roto, simplemente se ha movido tan lejos que ya no alcanzamos a verla. Es el sacrificio de la capacidad de asombro frente a la sobreexposición. Existe una base matemática en esta insensibilidad. Stalin decía que una muerte es una tragedia, pero 1 millón es estadística. El problema de Internet es que nos obliga a procesar la tragedia en escala masiva. El cerebro humano no evolucionó para empatizar con 1000 personas a la vez a través de una pantalla. Al ver tantas víctimas, tantos accidentes y tantas crisis en un solo scroll, el cerebro activa un mecanismo de economía cognitiva. No puedes sufrir por todos, así que dejas de sufrir por cualquiera. Hemos convertido el horror en un promedio. Ya no ves a un ser humano con una vida rota. Ves una cifra, un píxel, una tendencia. La sobreinformación no nos ha hecho más sabios, nos hizo más abstractos. Hemos perdido el contacto con lo particular, y sin lo particular, el miedo se vuelve un concepto teórico, algo que le pasa a la gente, pero nunca a alguien real. También hay una razón estructural por la que nada echa raíces en tu mente. La pérdida de la capacidad de sostener la atención, o cinematográficamente, dejar que la trama avance. En un estudio sobre el impacto de la red en la cognición, Nicholas Carr explica que nuestra arquitectura cerebral está mutando. Estamos pasando de una lectura profunda a un escaneo superficial constante. Para que algo sea perturbador, requiere tiempo de residencia. Necesita que tu mente procese el matiz, el silencio y la implicación. Pero el consumo actual es una ráfaga de fragmentos. Como advierte el neurocientífico neurofisiólogo Michael Merzenich, la plasticidad cerebral funciona en ambos sentidos. Así como aprendemos, también podemos desaprender a enfocarnos. Esta mutación cerebral tiene un síntoma claro: la fobia al silencio. El suspenso clásico se construía en la ausencia de sonido, en el espacio vacío donde la mente proyectaba sus propios demonios. Pero hoy, el silencio es un error de sistema.
Si una escena dura más de 10 segundos sin un estímulo visual o auditivo, el cerebro entra en síndrome de abstinencia. Necesita el glitch, la música de fondo o el corte rápido de edición. Hemos externalizado nuestra imaginación. Ya no somos capaces de completar la amenaza porque hemos delegado esa función a los algoritmos de gratificación instantánea. Si el miedo no es inmediato, se procesa como aburrimiento. Y en el siglo XXI, es preferible estar horrorizado que estar aburrido. Paul Virilio llama a esto la estética de la desaparición. En la velocidad extrema, la imagen no tiene tiempo de volverse memoria, solo es un impacto instantáneo que desaparece para dar paso al siguiente. La perturbación real nace de la persistencia de una idea, pero en el cerebro, el flujo de datos es tan violento que una atrocidad borra a la anterior antes de poder sentirla. Prácticamente se ha sacrificado la profundidad por la velocidad, y por extensión, perdimos la capacidad de ser conmovidos. Los antiguos pensadores griegos decían que el teatro servía para la catarsis. Veías una tragedia, sentías miedo y piedad, y salías de la sala purificado. Pero el flujo de internet ha matado la catarsis. Aquí no hay purificación porque no hay cierre. Aún así, existe una última barrera, y es la más difícil de romper: tu propia voluntad. Para no colapsar ante un mundo hiperviolento, hemos activado lo que Anna Freud definía como intelectualización y negación. Ante un estímulo perturbador, el cerebro moderno ya no grita. En su lugar, analiza, categoriza o, peor aún, se burla. Sabemos que lo que vemos es real, atroz, pero actuamos como si no lo fuera. Hemos convertido la perturbación en meme. Al reducir una imagen aterradora a una broma o a un formato viral, le quitamos su poder. Es un proceso de neutralización simbólica. Como señala Theodor Adorno, en una cultura donde todo es entretenimiento, incluso el horror se vuelve ameno. La ironía constante es la armadura usada para proteger la salud mental, pero el costo es altísimo. Se pierde la vulnerabilidad. Y sin vulnerabilidad, no hay experiencia humana posible. El cinismo deja de ser un signo de inteligencia o madurez. Se vuelve una cicatriz emocional. Ya nada perturba porque está decidido que nada es lo suficientemente importante como para bajar la guardia. ¿Estás a salvo? Sí, pero ¿a qué costo? El problema final de esta anestesia no es estético, es funcional. Biológicamente, el miedo y la perturbación existen para una sola cosa: obligarte a actuar. Es una señal de alarma que dice que algo está mal y debe ser cambiado. Pero al cotidianizar el horror, se corta el cable que une la emoción con la acción. Se entrena al cerebro para que vea una injusticia o atrocidad y su única respuesta sea: siguiente. Nuestra capacidad de fabricar horror en masa ha superado por mucho nuestra capacidad de sentirlo. El resultado es un mundo donde se puede ver el colapso en vivo desde 5 ángulos diferentes, pero nadie se levanta de la silla. La perturbación ha muerto, y con ella, la voluntad de cambiar la situación. Al final del día, la pregunta no es por qué el cine o el internet ya no asustan. La pregunta es qué vamos a hacer el día que pase algo real y no sepamos cómo reaccionar. Hemos construido un mundo donde estar a salvo significa no sentir nada. Felicidades. Eres invulnerable. Pero recuerda, solo los cadáveres dejan de sentir el frío. Pero esa solo es mi opinión. Me encantaría leer también la tuya en los comentarios. Están invitados a suscribirse y dándole me gusta al video muestra que apoyas mi trabajo, y me anima a seguir con este pequeño proyecto. También tengo una fabulosa cuenta de Instagram para que me sigas, en donde estaré subiendo adelantos de futuros videos. Chao.